contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Psicología y ciudadanía. Con la psicóloga Marisol Ramírez. Estimada audiencia, muy contenta de poder acompañarlos como siempre todos los jueves aquí en este espacio, en este maravilloso espacio que hoy cumple un año. Y fíjense, es muy importante agradecer en estos tiempos también y celebrar las cosas buenas. Y yo quiero empezar agradeciendo a quienes han hecho posible y a quienes creyeron en este proyecto y han creído en este proyecto desde su inicio y por supuesto desde hace un año, donde Psicología y Ciudadanía tiene vida y llega a ustedes para que conversemos y para que reflexionemos acerca de cómo es esto de ser cada vez mejores personas. Así que quiero darle un abrazo virtual grande y agradecido a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilix Arcaya en la gerencia de producción, a Carlita Sons en la producción de este espacio, a Gregorio González en los controles y por supuesto a ustedes que nos reciben todos los jueves con tanto interés por cada uno de los temas que aquí les proponemos para que los podamos disfrutar y sobre todo puedan ser temas de este momento, de esta pausa en el día, esta sobremesa tan importante y por eso es fundamental, como siempre les digo, tomarnos este espacio para este buen provecho y este buen espacio. No les quiero, por supuesto, dejar pasar, como siempre, cómo se pueden comunicar y cómo de alguna manera pues estamos en contacto con ustedes a través del portal web rcr.tv, nuestras redes sociales, YouTube y Periscope, RCR750, el Twitter, @RCR750. Recuerden que en Instagram también nos encuentran y que este programa, que además es muy especial el de hoy, lo van a tener luego, al terminar, en YouTube, para que lo puedan escuchar tantas veces y nos dejen comentarios. También debo recordarles que en el fanpage de este programa, en el Facebook, Psicología y Ciudadanía, van a encontrar este programa estelar y todos los programas que hemos podido, por supuesto, hacer en lo que va de año, para que ustedes los escuchen y para que ustedes comenten, pregunten, incluso sugieran temas. Eso siempre va a ser muy importante. Y fíjense, empiezo diciéndoles, esta mañana me llegó un mensaje que les quiero, una foto simplemente que les quiero nada más que compartir, porque el mensaje sencillamente es muy particular en estos difíciles tiempos que estamos de alguna manera viviendo, en estos tiempos del COVID-19, que además en esta particular segundo periodo de cuarentena tenemos todo el tema de la posposición y todo lo que esto significa. Y me llegó este mensaje y de repente la vida viene a demostrarnos que lo importante son otras cosas. Y ese mensaje fue maravilloso para mí porque me reiteró y me confirmó que también en estos tiempos es importante agradecer y sobre todo celebrar las buenas ideas, los buenos proyectos, las buenas iniciativas, estas posibilidades que permiten que los seres humanos, como ciudadanos, nos encontremos. Y por eso yo quise invitar hoy a este espacio a alguien a quien admiro profundamente. Es mi amiga, pero por encima de todo esto además, es la creadora, es la iniciadora de este proyecto al lado de Jaime Nestares de Buen Provecho.
No estoy hablando, pues por supuesto ustedes se imaginarán, nada más y nada menos que de la doctora Thaís Peñalver, abogada, educadora, profesora universitaria, defensora de la vida, de los derechos humanos, articulista, ensayista, escritora de este libro que tiene, en lo que sin duda, por lo menos para mí, tiene una gran importancia porque nos muestra una cosa que me encanta y que hemos de hablar en el programa, las maneras de hacer historia y de contar las historias. Los historiadores son buenos contadores, serios contadores de historia. Yo no quiero más que quitarle espacio y solamente agradecerle la presencia a mi querida Thaís Peñalver, que está acompañándonos hoy al teléfono para celebrar este momento, este año de poder estar con ustedes. Bienvenida, Thaís. Muchísimas gracias, Marisol, y bueno, si me permites, con tu venia saludar a esa maravillosa audiencia con la que pude compartir durante casi 4 años. Un buen provecho todos los mediodías, agradecida por los comentarios, agradecida porque algunos nos extrañan, pero sobre todo agradecida a ti porque quedaste allí sembrando, enseñando, orientando, que fue el objetivo principal para crear en algún momento determinado este buen provecho que ha trascendido Thaís Peñalver, y está en Radio Caracas, y está contigo, y está con todos los anclas que de lunes a jueves están sembrando, como bien decía, ese granito de arena necesario para crear una sociedad de ciudadanos, una sociedad democrática, una sociedad que defienda al país por encima de todas las cosas. Gracias a ti por esta invitación, Marisol. No podía menos. Yo insisto mucho, mi querida Thaís, que en momentos como este, y por eso leía el mensaje que me regalaron esta mañana, tiene muchísimo valor poder celebrar, poder agradecer y poder celebrar las buenas iniciativas, las buenas maneras, las buenas formas donde nos podemos encontrar la gente. Y tú, particularmente, por supuesto, eres para mí, serás para mí siempre un baluarte y un apoyo muy importante. Yo tengo que reconocer a la audiencia que hasta hace un año no tenía la menor idea acerca de que había una posibilidad de apoyar en mi condición de psicóloga y en mi condición inclusive al frente de 2 proyectos tan importantes como Psicólogos Sin Fronteras Venezuela y como programa Acompañando en el Dolor, de poder hacer esto. Y esa posibilidad la viste tú. Esa posibilidad la viste tú, y además en ella creyó, por supuesto, nuestro querido Jaime. Y por eso estamos aquí, y por eso insisto que hay que celebrar, y sobre todo hay que agradecer. Así que no podía ser menos motivo de celebración y compañía para ello que tu presencia. Así que yo estoy absolutamente agradecida a este espacio y a que nos puedas acompañar durante esta hora. Para que, caramba, hagamos un recorrido. Tú sabes que muchas veces hemos conversado, mi querida Thaís, y sé que esto coincidimos, ¿no? Yo creo que quien conoce su historia se libera un poco de repetirla de manera inconsciente, ¿no? O sea, quien conoce su historia puede avanzar. Quien conoce y valora su historia, con los aciertos y los desaciertos que en ella, por supuesto, habitan, pues tiene distintas y mejores posibilidades para vivir y para actuar. Y resulta que en ese sentido tú tienes una historia muy importante que contar y que yo creo que hoy vale la pena, y es cómo surgió este proyecto hace más de 4 años. De buen provecho. Bueno, mira, yo creo que todo surge porque me gusta muchísimo el país, y sus circunstancias. Y con todos sus conflictos, yo amo profundamente a Venezuela. Esa fue mi infancia, Marisol. Mi infancia fue al lado de hombres y mujeres que fueron protagonistas de la construcción de la primera democracia. Yo crecí en un hogar donde se hablaba del prócer Fernando Peñalver, como prócer de la independencia, como constructor de la Primera República, como redactor del Acta de la Independencia. Yo te puedo comentar que mi papá me llevaba a pasear al Panteón Nacional y ahí le rendía honores a quien yo me llamaba mi abuelo, y era el prócer. También fui criada por hombres que no solamente amaban al país, sino que le dieron toda su vida a cambio absolutamente de nada. Yo soy bisnieta, nieta, hija de presos políticos, entonces te podrás imaginar que las historias con las que crecí fueron esas. Yo creo que
la historia era importante y por eso muchas cosas me afectaron hace 21 años, porque veía, y eso son fuentes abiertas, cualquiera puede ir a ver cómo denuncié desde el propio año 2000 lo que venía, porque yo estaba en el Congreso. Sí, claro. Estuve en primera fila viendo cómo se acababa la República, lamentablemente, cómo se desmantelaban las bases de la democracia, cómo se entregaba el país en bandeja de plata y con él el futuro de millones de venezolanos, y desde ese día comienzo a decirlo, pero por eso que tú dices, porque conocía la historia, y conocía no solamente la historia de Venezuela, y la historia de una Venezuela signada por dictaduras militares. Estábamos entregando los únicos 40 años que estuvimos gobernados por civiles, que son los 40 años de la era democrática, con todos sus defectos, pero era un régimen de libertades para todos los venezolanos, y al cerrar el Congreso se estaba cerrando la puerta, y hay un reportaje que me hacen justo el día que pongo el último precinto y cierro la última puerta del Congreso, y me voy al Universal a denunciarlo. No solamente el cierre de la República en aquel momento, sino también la persecución política e ideológica contra quienes trabajábamos en el Congreso, tanto obreros y empleados como los que éramos funcionarios de carrera legislativa, como era yo. Y desde ese día comienza una lucha. ¿Por qué? Por eso que tú dices, repito, porque no conocíamos la historia y yo sabía que íbamos a un retroceso brutal. Ya cerrar un Congreso bicameral significaba un retroceso legislativo tremendo para Venezuela. Tener una sola Cámara significaba prácticamente una sola voz. Y bueno, los actores con los que yo conviví durante más de 20 años en ese Congreso eran los actores de la izquierda venezolana que estaban tomando posesión en ese momento y control de toda Venezuela. No era difícil imaginar este presente, Marisol. Por eso me dediqué a investigar todos estos 21 años, por eso aparece La conspiración de los 12 golpes, ya está listo el segundo libro y el tercero también, porque es una trilogía. ¿Y a dónde íbamos? Los militares de Venezuela, y eso está en mi libro, siempre han creído que son los dueños de Venezuela. En algún momento dijeron que nosotros los civilistas escribíamos nuestras actas de la independencia con la sangre que ellos habían derramado, y llegaba un grupo militar de corte marxista que había atentado contra la democracia, transitando los caminos democráticos, y por supuesto, si han sido el partido político más antiguo de Venezuela, con nuestros símbolos, con nuestra bandera y con las armas de la República, y llegaban otra vez al poder, pues difícilmente podríamos pensar que eso se iba a entregar en algún momento. ¿Qué pasó? Lo que tú repites constantemente, y tienes toda la razón. No conocíamos la historia. No entendíamos que estábamos de nuevo repitiendo una historia terrible que iba a llevar a Venezuela a la involución absoluta, al desmantelamiento de los poderes públicos, al desmantelamiento y destrucción de las instituciones, y a traernos a lo que somos en este momento, un terreno baldío. Y eso lo dije muchos años en Buen Provecho, y quienes me escucharon y pueden estar con nosotros ahora, les consta que así fue. Sí, Thais, es muy importante porque, fíjate, cuando tú haces este recorrido, en estos pocos minutos, de todo lo que ha sido el proceso que te llevó caramba, el proceso personal, histórico, que te llevó a toda esta mirada, no podemos dejar de reconocer, y mucho lo conversábamos en los inicios de este espacio contigo hace un año, acerca de cuál es la importancia de nosotros como mujeres, como hombres, como ciudadanos, acerca de las decisiones que tomamos. Y recuerdo que una de las cosas en que coincidimos siempre fue de estas lecciones olvidadas de moral y cívica que, caramba, que a nosotros los venezolanos, que a estas generaciones como la tuya, la mía, caramba, le hizo tanto bien. Porque aprendimos allí que, fíjate, la ciudadanía está casada con la democracia, ¿sí? Aprendimos allí que hay unos valores, un respeto importante a la vida, a toda una serie de conjunto de cosas que estaban allí.
Y a mí siempre me preocupa, y tú lo sabes, que tiene mucho que ver el cómo somos, ¿no? Y yo siento que en esa historia que tú narras, es una historia personal, pero es una historia también de un país, es una historia ciudadana, es un capítulo que tú documentas muy bien, además de manera muy hilada y muy... Quien no lo ha leído, por favor, es menester, además en estos tiempos tan difíciles, eso les hago esa sugerencia, es interesantísimo que se lean ese libro de Thaís, La conspiración de los 12 golpes. Ya ella nos anuncia que esto es una trilogía, ya estamos atentos y pendientes pues, de lo que sigue. Pero digo esto porque, fíjate Thaís, yo creo que como nosotros, y esto es lo que te quiero dejar para cuando regresemos de la pausa, ¿qué pasa con nosotros como personas, no? O sea, ¿qué es lo que de alguna manera ese proceso, todo este proceso histórico, cómo nos ha impactado en esto del sentipensar como gente, sentipensar como ciudadanos, sentipensar como hombres y mujeres? Porque al final esto es lo que de alguna manera tenemos que seguir retomando en este proceso, inclusive como el que estamos viviendo ahora. Entonces, fíjate, yo te invito, Thais, que para el corte, cuando regresemos, vamos a tratar de hablar de esto, de ver, bueno, ¿qué pasa con nosotros entonces como personas en este momento? ¿Cómo lo ves tú desde tu óptica como abogada, como educadora, como ensayista? ¿Cómo estás viendo tú este proceso de lo que significa hoy enfrentarnos a lo que somos como personas? ¿Vale, Thais? ¿Te parece? Buenísimo, buenísimo. Vamos a la pausa entonces. Vamos a la pausa, como acaba de decir Thais, no se muevan de ahí, ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Bueno, querida audiencia, que estamos de vuelta para nada más y nada menos con Thaís Peñalver, la impulsora de este espacio, que hoy podemos, en mi caso, podemos celebrar un año con ustedes. Ciudadanía nace en el marco de Buen Provecho. Y le decía yo a Thaís, que me parece interesante, es que en este recuento que tú haces, que hiciste en el segmento anterior, nos cuentes ahora, ¿qué fuiste tú encontrando a lo largo de estos 4 años? ¿Qué fuiste tú encontrando desde la primera vez que imaginaste junto con Jaime cómo sería este espacio, hasta que, bueno, finalmente este espacio, como tú bien dijiste, se trascendió, donde tú sigues, por supuesto, estando aquí, por eso estás hoy celebrando conmigo y con nosotros en este lugar. Pero ¿qué cosas nos puedes contar acerca de lo que tuviste, acerca de este tema concreto, el ser ciudadano, el ser venezolano? ¿Qué viste? ¿Qué encontraste? Marisol, yo creo que todo en mi vida se remonta, primero a mi familia, a mi infancia y sobre todo al Congreso de la República, al que le agradecí. Me fui a la redacción del Universal el día que cerré esa puerta que te comentaba, y al que le agradecer por haberme permitido aprender todo lo que aprendí en más de 20 años allí. Aprender a hacer leyes. Y para mí las leyes es lo fundamental en la vida de un país. La ley
la legalidad, el respeto a la ley por parte de los ciudadanos. Y eso lo aprendí cuando tenía 7, 8 años, no recuerdo la edad, pero caminaba con mi padre por los pasillos, las galerías del Palacio Federal Legislativo. Mi padre me explicaba que en un momento determinado de nuestra historia, en ese palacio funcionaban los 3 poderes públicos del Estado, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, y me daban las clases, me enseñaban las rejas que habían venido desde París, de cómo Guzmán Blanco había diseñado aquello, de dónde venía el mármol de los pisos, qué significaba el hemiciclo y qué significaba la Cámara de Diputados, porque no son 2 cámaras, y desde ese momento comienzo yo a entender que la ciudadanía nace allí, cuando te enteras qué es tu país, cuando comienzas a quererlo, cuando te duele cada metro cuadrado, pero sobre todo cuando mi padre me dice, hay una delgada línea muy frágil que nos separa a los seres humanos de la barbarie. Esa línea son las leyes y en este momento tú estás en la casa de las leyes, la casa donde se hacen las leyes. La casa donde se hacen las leyes era el Congreso de la República y todo nace allí. Y me remonto allí para decirte que que cuando tengo que cerrar una batalla que libré allí, y eso está escrito porque es el cierre del Congreso de la República, es el cierre de la República, es el cierre de la democracia, para entrar a esto que estamos viviendo ahora, eso también ya está listo en un libro, pues entonces ¿por qué recurro al Universal? Porque ahí estaba un amigo que había sido un respaldo invaluable en todos los trabajos de investigación que producía la Comisión Política Interior, donde yo trabajé más de 17 años, en derechos humanos, en asuntos policiales, penitenciarios, hasta llegar a una agenda nacional de seguridad para diseñar las políticas públicas de seguridad en Venezuela en aquel momento. Ese amigo se llama Francisco Olivares. Con Francisco Olivares, después de cerrar el Congreso, hicimos la investigación del 11 de abril. Y esa investigación llegó a Madrid y luego fue a La Haya con el cuerpo probatorio. Luego investigamos el caso Gobella. Luego nos fuimos a los expedientes del Universal, que después publicaba o transmitía Radio Caracas Televisión, los expedientes que eran trabajos de investigación donde comenzamos a denunciar los cubanos, que estaba el adoctrinamiento de la Fuerza Armada Nacional por parte del marxismo, comunismo de Cuba, el adoctrinamiento que había en la cadena militar, nos metimos en el chavismo, en sus entrañas, para entender qué está pasando hoy, y terminamos en un buen provecho. Este es un recorrido muy rápido porque Francisco y yo tenemos más de 30 años juntos trabajando, y esto terminó en una reunión con Jaime Nestares, el gran Jaime Nestares, más que dueño y señor de toda esta historia, y que podamos hablar y decir las cosas y podamos hacer radio verdaderamente, porque Marisol, debo decirte que grandes baluartes de la radio venezolana de mucha trayectoria llegaron a decirme a mí, lo que tú estás haciendo en RCR es lo que yo quisiera hacer en la emisora donde trabajo hoy, y por eso me voy, porque no puedo hacer radio. Entonces ahí es donde se hace la radio, es la casa de la radiodifusión de Venezuela. Y hicimos el programa y llegamos como tú, sin tener idea. Claro, Francisco tenía ya experiencia en la televisión y yo estaba escribiendo artículos de opinión y me manejaba muy bien en las redes, pero fue un impacto. Pero tuvimos que aprendimos y nos gustó, nos encantó. Cuando entras allí, tú lo sabes, es otra dimensión. Cuando te comunicas con la gente, cuando recibes las llamadas, aunque sea una sola persona te dice, te extraño, como me lo han dicho en estos días, como me lo dijeron hace unos minutos, para mí ha valido la pena. ¿Y qué comenzamos a hacer? Comenzamos a sembrar. ¿Sembrar para qué? Para cosechar. Por eso me acompaño, luego cuando Francisco deja el programa, me acompaño de personalidades, me acompaña Tomás Páez, quien tiene una trayectoria brutal, primero en la Fundación Ana Arendt, todo su trabajo de investigación, luego comienza con La Voz de la Diáspora cuando solamente eran 2 millones de venezolanos, luego me acompaña la magistrada Blanca Rosa Mármol de León, ¿para hablar de qué? Para hablar de la justicia, porque es que había un lema en ese programa y es que la justicia no es un asunto solamente de estudiantes de derecho, de escuelas de derecho, de jueces o abogados, es un asunto del ciudadano que tiene que conocer sus derechos y tiene que defender la justicia, que cuando ve que a un ciudadano le son violados sus derechos humanos, tiene que verse en esos zapatos y reaccionar inmediatamente. Y allí vamos a ir a esa pregunta que tú me vas a hacer. ¿Qué pasa con el ciudadano? ¿Por qué han pasado tantas cosas?
Bueno, porque nos faltó educación, nos faltó orientarnos, nos faltó entender que en un país tú no vives como un espectador, sino que tú formas parte de ese país, de todo lo que pasa. Y tienes que saber que los sobreseimientos, por ejemplo, a los golpistas no podían concederse, porque era una violación a todos los derechos políticos de los venezolanos, porque esos señores habían atentado contra la democracia. Que no podías violar la Constitución de 1961, tienes que saberlo. Por eso alguien me regaló en algún momento, me dejó en Radio Caracas Radio, un librito que se llama Formación Social, Moral y Cívica. Y me decía, es que eso es lo que estás haciendo en tu programa de radio, estás enseñando, por eso te regalo este librito. Seguramente está oyendo el programa en este momento, siempre llamaba por teléfono. Y bueno, creo que a nosotros nos faltó muchísima educación. Creo que el liderazgo político que recibe la democracia no entendió que la democracia hay que cuidarla a diario. Hay que abonarla como si fuera una matica. Hay que enseñarla en la casa, porque es que la democracia no es solamente un simple sistema de gobierno, Marisol, es una actitud ante la vida. Tú eres un demócrata con tus hijos, con tu familia, con tu trabajo, en Psicólogos Sin Fronteras. Tú no tomas decisiones tú sola. Tú consultas a tu equipo de trabajo. Tú consultas con quienes vas a hacer proyectos, foros, todos esos foros a donde has ido. Tú discutes. Eso es la democracia, nace en tu casa. Y el amor por tu país es el complemento perfecto. Entonces, cuando tú no sientes que Venezuela es tuya y crees que el cargo del presidente de la República o de los políticos es asunto de ellos y entregas la política en manos de otros, pues pasa lo que nos pasó a nosotros. Y creo que esa va a ser la gran lección para los venezolanos. Absolutamente, Thais, porque fíjate, leyes en lo macro significa todo lo que tú, por supuesto, has escrito y lo que tú conoces, y tanta gente, tanto abogado constitucionalista y serio como tú han podido ilustrar. Pero esto que tú mencionas tiene una traducción en lo personal. Las leyes son las condiciones como vivimos las personas en casa, lo has dicho bien. E incluso las leyes de alguna manera nos muestran cuáles son no solamente los buenos comportamientos, sino los comportamientos deseables, lo que el consenso, lo que se construye, lo que de alguna manera nace, por supuesto, de una visión común y de una visión que tiene que ver con el crecimiento y la vida posible. Entonces yo creo que eso que tú mencionas a un nivel macro, a un nivel también muy personal como es la familia, constituye esta emocionalidad que también a los ciudadanos, a los venezolanos, nos hace mucha falta recordar, tener presente, porque eso es lo que nos da amor por el país, lo que nos da amor por lo que somos, lo que nos permite de alguna manera construir, tomar y unirnos a espacios que sin duda nos consoliden como ciudadanos. Y sobre todo en estos tiempos tan difíciles, ahí. Como por ejemplo recuerdo que cuando hace un año yo te invitaba mucho porque me preocupaba la toxicidad de la sociedad. Sí. En aquel momento, que veía las reacciones eran tremendas, porque es más fácil destruir, Marisol. Es mucho más fácil destruir, y tú lo sabes como psicóloga, destruir a otra persona, difamar a otra persona. Eso cala muy bien. Entonces, cuando eso es lo que cala en una sociedad, es porque estamos muy mal. Cuando muchos se pliegan a esa ofensa permanente, a esa destrucción permanente, es porque no estamos bien, anímicamente, ni sentimentalmente, ni psicológicamente tampoco. Porque lo difícil es pensar. Cuando lo que prevalece, como tú bien lo dices, Thais, cuando lo que prevalece es un clima destructivo, cuando lo que prevalece es un clima de violencia, cuando lo que prevalece es un clima donde finalmente no se respetan los valores fundamentales, las cosas fundamentales que tienen que ver con la vida, no hay construcción posible. Entonces, evidentemente sí, yo me acerqué, tú me invitas, cuando inmediatamente después del apagón, fíjate, todo lo que los apagones hace un año nos permitieron a nosotros aprender acerca de lo que eran incluso mecanismos de sobrevivencia y protección como ciudadanos. Y en ese marco, en efecto, que tú me permites y me invitas a esta experiencia, conversamos mucho acerca de eso, ¿no? De que no podíamos esperar
construir un país desde afuera, teníamos que construir un país dentro. Y como en nuestro ejercicio como personas y insisto, como hombres y mujeres, hay un concepto de ciudadanía. Tengo una pregunta que me resulta al escucharte, Taí, que creo que puede ser interesante para la gente. ¿Por qué buen provecho? ¿Qué te hizo pensar? ¿Qué les hizo pensar a ustedes que este espacio que se convirtió en un espacio que empezó por ser un espacio donde se compartían y se compartían vivencias, se hacía escuela, se compartían reflexiones, se invitaba a la gente, a distintas personas para que conversaran de su experiencia, en un espacio de reflexión? ¿Por qué buen provecho? ¿Qué les hizo pensar a ustedes que el momento tenía este programa, este segmento, este espacio, tenía que estar a esta hora? ¿Por qué buen provecho? Por la hora nos llamaba poderosamente la atención que al mediodía los venezolanos, porque se escuchaba a nivel nacional, cuando teníamos la señal abierta, los venezolanos les gusta la radio, les gusta el radiocito transistor, les gusta Radio Caracas Radio. Es un espacio es una radio que escucha mucha gente. Y esa es la hora del almuerzo, Marisol. Hay personas de la banca, de empresas privadas, bueno, lo poco que queda en Venezuela, que nos llamaban y nos decían, estamos escuchándolos mientras almorzamos aquí en la oficina. Estamos escuchándolos mientras estamos haciendo el almuerzo. Estamos escuchándolos mientras una señora llegó a decirme una vez, en un foro donde fui por las mujeres presas, un grupo de señoras, decían, yo paso aspiradora con mis audífonos y mi radiecito aquí terciado en la cintura, cuando no me ha dado tiempo. Acompañábamos a las personas cuando estaban, o las estás acompañando tú ahora, cuando estaban en un momento de relax y tranquilidad. Por eso estaba Daniel Barnaghi hablando de filosofía, de ética, de honestidad. El profesor Daniel Barnaghi era como un baño de aguja de rosas mientras tú estás almorzando y bueno, te gusta, pues teníamos ese target. Y también otros tienen derecho a que no les guste eso, ¿no? Les guste la batalla, la confrontación, la ofensa, la destrucción. Bueno, está bien, eso se respeta, eso es un derecho. Pero también hay gente que les gusta escuchar, como nos decía, música para mis oídos. Estoy escuchando Ángeles. Por fin se está hablando de cosas que en este país mucha gente no se atreve a hablar, que es eso, la educación. Y luego suple a Daniel Barnaghi el doctor Fernando Fernández, quien por cierto entra conmigo al Congreso hace muchísimos años. Él era un jovencísimo abogado recién graduado, yo era una estudiante de Derecho, entonces entramos a trabajar juntos. Yo admiro muchísimo a Fernando por su capacidad de estudio, y bueno, la gente allí se está almorzando en sus oficinas, o está haciendo la comida, o estamos acompañándolos en las cocinas, y están educándose, están recibiendo una información que no está dándole otro programa de radio. Luego llegaste tú, imagínate, luego estábamos los viernes, Neomar y yo, que es un joven brillante, y analizábamos la política, que además es mi pasión, la política. Pero buen provecho al mediodía buscaba acompañar a nuestra audiencia en un momento tan importante como es la comida. Cuando estamos almorzando o comiendo en la mesa, Marisol, es cuando hablamos de las cosas trascendentes. Es en la mesa donde se escuchan las cosas importantes. Así es. Y queríamos hacer eso último que acabas de decir me permite concluir en relación a la pregunta, porque más que anecdótica tiene un sentido. Y antes de que vayamos al corte, quiero dejar esta idea, ¿no? El momento de la comida, la preparación de la comida, lo que significa el hecho que no es solamente la mezcla de los valores nutricionales de los alimentos, ¿no? Significa el que también en ese momento se cocinan emociones, se cocinan aprendizajes, se comparten testimonios, de alguna manera se definen inclusive visiones para la vida. Entonces, por supuesto, para mí, escucharte, esta respuesta confirma que el mejor momento en que este programa no solamente surge, sino que además trasciende, evoluciona y se constituye en esta posibilidad,
tenía que ver con esta hora. No te muevas ahí, Thaís, no se muevan ustedes, ya regresamos para continuar conversando con Thaís Peñalver, propulsora de este espacio que hoy cumple un año, Psicología y Ciudadanía, en Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Bilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Bilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Bilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. ¿Cómo prevenir enfermedades? ¿Cómo actuar en casos de emergencias médicas? ¿Cómo mantener una buena calidad de vida? Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de Ruedas, Motores y algo más, con Alberto Hidalgo Caro, por rcr.tv, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, querida audiencia, aquí estamos de vuelta, ya acercándonos al cierre de este programa muy especial, que no va a durar esta hora nada más, va a durar no solamente en el ideario, en el recuerdo de muchos de nosotros, incluso de esta gente, Thaís, te cuento, que escribe y dice que están encantados de volverte a oír. Así que bueno, eso es muy importante, ese es un reconocimiento muy, muy valioso, para ti y por supuesto para este programa, para este segmento que tiene historia. Fíjate, Thaís, en esta suerte que compartimos mucho rato, ahora ya como mujer, como ciudadana, como madre, como abuela, como hermana, como hija, y donde nos encontramos las dos también, cada una en distintos roles, me parecería muy importante pensar y compartir con la gente que nos escucha, con esa gente que además te alegra de volverte a oír, de saber que estás aquí, de saber que estás activa, de saber cómo lo has estado, pues, pero de volverte a tener aquí en este espacio, en tu espacio. Fíjate, en estos tiempos de COVID-19,
donde además ya hoy tenemos, fíjate, estamos en la segunda cuarentena, tenemos más de un mes, ahora sí, en este proceso, donde fíjate, la anormalidad normal que nos precedía antes del 13 de marzo se alteró y cambió importantemente con todo esto que estamos viviendo. Y una de las cosas que más le inquieta a la gente ahora es el plano que me toca a mí, que es el plano psicológico, el plano emocional, y esto cuándo va a acabar y cuándo volvemos a la normalidad. Y ahí, fíjate, te diría, desde este lugar que te mencionaba al principio, yo siento que la normalidad no vamos a retornar. Creo que vamos a retornar a una cotidianidad donde habrá que construir una nueva manera de sentir esa normalidad. Siento que de alguna forma nos toca, y este tiempo es de mucha utilidad, para poder reconstruir cosas y para poder mirar cosas importantes, como decía el mensaje que le leí al principio, antes de darte la palabra, las cosas importantes que tienen verdadero sentido en este tiempo. Entonces ahora como fíjate, como insisto, desde todos tus roles y desde esta comunicación viva que haces de la historia a través de tu propio proceso, desde todos tus roles como mujer, como ciudadana, insisto, ¿cómo ves tú esta nueva ciudadanía? ¿Cómo ves tú? Si jugáramos a imaginar las dos, como muchas veces pudimos pensarlo, ¿cómo lo ves? ¿Qué cosas le dirías tú a esta gente que te escucha y que está tan contenta de volverte a oír? ¿Qué cosas le dirías tú que son importantes en este nuevo espacio? Cuando retornemos a esa cotidianidad, pero que sin duda es importante empezar a construirla desde ahora. ¿Qué les compartiría? Bueno, en principio les mando un saludo, un abrazo del tamaño de la distancia que nos separa, como siempre les decía. Creo que estoy un poco preocupada, Marisol, debo confesarte. He visto de reojo las redes sociales, el comportamiento, la actitud. Estoy muy preocupada porque estamos en una pandemia mundial. Hay que verle la cara a eso. El planeta entero está como nosotros, paralizado, encerrados en sus casas. Eso me preocupa muchísimo. No me preocupa la incertidumbre, me preocupa la certidumbre. Y debo confesarte que las primeras 2 semanas yo había tomado la decisión de retirarme desde el 10, más o menos, 10 de marzo. Tenía una presentación con Transparencia Venezuela en un foro, y con un pequeño malestar de gripe cancelé, llamé a Mechita y le dije a los organizadores, mira, no debo ir, primero porque mis compañeros eran personas mayores, a quienes admiro muchísimo, y no debía yo con solamente con un pequeño malestar de gripe, Marisol, viendo todo esto desde diciembre, porque esto no es nuevo para nosotros, está ocurriendo desde diciembre en China. Ahí es donde yo creo que nuestra responsabilidad debió aparecer como ciudadanos en cada uno de nosotros desde el mismo mes de diciembre. Sabemos que un país comunista no nos va a dar los números, no nos va a dar las cifras. ¿Y dónde vivimos nosotros? Allí te enfrentas realmente a tu realidad. ¿Dónde viven los venezolanos? ¿Quién cuida a los venezolanos? ¿Quién vela por la salud de los venezolanos? ¿Dónde está el sistema de salud de los venezolanos? Porque si entre todos los millones que somos creemos que tenemos todo eso, pues entonces estamos viviendo un mundo paralelo. No estamos en Venezuela, no estamos poniendo los pies sobre la tierra. Por eso me preocupa la certidumbre. Debemos cuidarnos cada uno de nosotros, creo que es la gran lección, Marisol. A partir de este momento y hasta que consideremos que las cosas están bajo control. Creo que los nuevos hábitos, para muchos que no los tenían, deben ser la gran lección. A mí me asombra cómo hay videos de personas que te están enseñando a lavar los productos que vienen del mercado con agua y jabón. Eso lo he hecho yo toda mi vida, seguramente tú también, y muchos de quienes nos escuchan también lo hacen. Pero entonces ahora hay que traer esa cultura en muchísima gente. Tienes que lavarte las manos siempre cuando llegues de tu casa. Yo le contaba a mi familia, a mis hijos, que mi mamá, cuando comenzó todo esto, mi mamá, que era una ejecutiva, ella llegaba de la calle y se quitaba, decía, sí, llegué de la calle, me voy a quitar la ropa de la calle.
Por ejemplo, en mi casa los zapatos nunca han entrado a la casa ni a las habitaciones. Todo eso es un aprendizaje con el que vamos a tener que vivir, pero no podemos sentarnos a esperar a que nos los digan desde otro lugar. Creo que el gran reto para cada venezolano es que tiene que aprender y convertirlo en un modo de vida en este momento. Has dicho una cosa fundamental, muy, muy importante, Tadei, es que yo creo que esta pandemia mundial que tiene distintos, bueno, escuchaba yo, más de 140.000 muertos en el mundo, y que los casos que se cuentan en Venezuela, muy responsablemente y personalmente creo, me sorprende que sean tan pocos. Yo creo sencillamente que hay cosas que lamentablemente no se están contando como se pueden contar. Pero más allá de esto, como se deberían contar, tú lo has dicho bien, el sistema de salud, en fin, en qué estado está. Lo sabemos todos. Pero tú acabas de decir algo fundamental. Los hábitos de vida, los hábitos de convivencia, los hábitos ciudadanos, tiene que ser la lección, la agenda de cada uno de nosotros en estos tiempos. Porque, vuelvo y repito, o sea, este proceso tan difícil que estamos viviendo tiene que servir para que podamos aprender no solamente al ejercicio de la solidaridad, sino sobre todo al autocuidado, al entender que si nosotros no somos los protagonistas del cuidado de nuestra vida, difícilmente alguien nos va a cuidar, ¿sí? Entonces que tenemos, y eso pasa por la exigencia de derechos, y eso pasa por la exigencia del cumplimiento de las leyes, de las normas, pero si yo no aprecio finalmente lo más inmediato que tengo, que es mi vida y la de la gente que quiero, en mi casa, difícilmente voy a poder actuar y difícilmente voy a poder incidir en la construcción de una vida ciudadana. Entonces creo que eso que tú mencionas es central, es fundamental. Pero si me permites que añada algo, yo creo que es un buen momento para entender que tenemos que vivir y convivir como ciudadanos. ¿Y eso qué significa? Sí. Significa que nos tiene que molestar la basura, Marisol. Significa que nos tiene que molestar las calles sucias. Significa que nos tiene que molestar el monte en los jardines, en las áreas verdes de nuestros barrios y urbanizaciones. Significa que tenemos que agarrar la pala y hay que molestar, que haya gente en la calle que no use las medidas de protección como el tapaboca, como las medidas, la distancia social, que no es distancia afectiva. Eso nos tendría que molestar y alertarnos al respecto, ¿no? Y que no puedes esperar que exista un guía que te cuide. Eso ocurre donde hay un Estado que protege a la ciudadanía, donde hay un gobierno que gobierna para todos. No, en este momento tú tienes que ser multiplicador. Tienes que decirle a la gente, hey, este no es el distanciamiento correspondiente. Si estás en un automercado, tienes que comenzar a decirlo. Tienes que decir al dueño de los automercados, ustedes tienen que lavar las verduras y las frutas, no las vamos a comprar así. Yo creo que eso es lo que debería venir, un movimiento muy grande de quienes tienen conciencia ciudadana, tienen conciencia de la higiene y de la salubridad, comenzar a exigir como personas por nuestra propia salud y nuestra propia vida. Sabes perfectamente que vamos a los mercados y en los mercados no hay higiene suficiente. Mercados, bodegas, mercaditos, todo eso. Hay que exigir pisos limpios. O sea, yo creo que el mensaje es muy claro. Vamos a cambiar y vamos a ayudar a otros a cambiar también. Allí es donde vamos a construir la verdadera ciudadanía y nos está dando la vida esta oportunidad, porque no va a cambiar. Esto hasta el 2021 no se va a resolver. Esa es la certidumbre que a mí me abruma y que me asusta muchísimo. ¿Hacia dónde vamos con esto? Entonces, yo creo que mi mensaje para nuestra audiencia, que es tuya, que es mía, la que yo tengo en las redes sociales, es que tenemos que cuidarnos nosotros mismos, cuidar a nuestras familias. Sí, no nos hemos abrazado en más de un mes, pues tenemos que aguantar, pero sobre todo, Marisol, tenemos que guardar nuestras energías porque tenemos que ser fuertes para nuestras familias, para afrontar lo que pudiera venir. Y orar mucho por las almas que se han ido y orar mucho porque el pueblo de Venezuela no caiga otra pandemia más del tamaño de la que ya tenemos, tan grande y tan nefasta como la que tenemos ya. Así es, suscribo cada una de tus palabras, además de manera muy emocionada, porque siento que es así. Nosotros tenemos una inmensa oportunidad y responsabilidad desde este momento, como tú lo dices, de sentar las bases de lo que tiene que ser nuestro comportamiento
ciudadano. Taís, de verdad, y ya tú sabes cómo es el tiempo en radio, yo quiero agradecer profundamente que nos hayas acompañado y además dejarte claro, y yo sé que tú lo sabes, este es tu espacio, este es tu lugar, y que por supuesto vamos a compartir muchos momentos más para poder acompañar a la audiencia y mostrarle cosas, reflexiones que siempre van a ser de utilidad. Pero quiero darte las gracias por habernos acompañado este día de hoy, este día de cumpleaños, para este espacio que con tanto esfuerzo y con tanto ánimo tú nos entusiasmaste a todos los que aquí estamos. Además de darte las gracias, mi querida Taís, y de despedirte, por supuesto que quiero darle las gracias a Jaime Nestares, que está escuchándonos en la dirección general de la estación. Para él también nuestro abrazo y nuestro por supuesto, reconocimiento. A Bulix Arcaya en la gerencia de producción, a Carlita Sons en la producción de este espacio, a Gregorio González y a ustedes que con tanto ánimo y con tanta entusiasmo nos reciben todos los jueves y nos acompañan hoy especialmente a celebrar este cumpleaños con la propulsión de este espacio, nuestra querida Taís Peñalver. No me queda más que, como siempre, despedirme y decirles buen provecho. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. ¿Cómo prevenir enfermedades?